Bienvenidos a Hablemos, un espacio con voces especializadas en ciencias sociales y humanidades, historia, antropología, literatura, estudios políticos e internacionales, agua y sociedad. Divulguemos la ciencia. Ya comienza Hablemos. Imaginen ustedes que quieren guardar y conservar para muchos años más, para muchas generaciones, sus nietos, sus bisnietos, las fotos que heredó de la abuela, donde ahí vemos de pronto que se parece el bisabuelo de la abuela al bisnieto de usted. Bueno, pues así de delicado y así de rico es el patrimonio que existe en muchos sentidos. Hoy vamos a platicar de un proyecto que está en marcha aquí en el Colegio de San Luis y que tiene que ver con la preservación de 5 revistas potosinas que se publicaron entre 1942 y 1993. Bienvenidos, bienvenidas, comenzamos. Entre los años 40 y finales del siglo XX, San Luis Potosí vivió un importante movimiento cultural. Escritores, artistas e intelectuales compartían ideas, historias y reflexiones en revistas como Bohemia, Cuadrante, Estilo, Letras Potosinas y la revista de la Facultad de Humanidades. Hoy, todas ellas forman parte de un valioso patrimonio que habla de nuestra identidad y de cómo se pensaba la cultura potosina de su tiempo. Para preservar esta memoria, el Dr. Israel Ramírez, del Programa de Estudios Literarios del Colsan, y su equipo, conformado por Erika Obando, Juan José Rodríguez y Larisa Cantú, trabajan en la colección digital de revistas potosinas, un proyecto que busca rescatar y compartir este legado con las nuevas generaciones. A través de un sitio web, cualquier persona podrá consultar estos ejemplares digitalizados, navegar por sus contenidos y descubrir textos literarios, ensayos y reflexiones sobre arte, historia o filosofía. Además, el proyecto incluye un podcast donde especialistas dialogan sobre la importancia de conservar el material documental y el papel que juega la memoria en la construcción de nuestra cultura. Porque rescatar nuestras revistas también es rescatar las voces que dieron forma al pensamiento potosino. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Se dice que las revistas, los periódicos, las publicaciones en general guardan un pedacito de historia que van contando la historia de lo inmediato y a la vista de 5, 10, 20, 50 años nos dan ese retrato de la época. Hoy van a estar con nosotros invitados que tienen en sus manos un proyecto bien interesante porque están precisamente rescatando, digitalizando 5 revistas potosinas que, bueno, pues ya nos irán platicando cuál es la riqueza, cuál es su importancia y cuál es la aportación de este proyecto. Así que hoy vamos a saludar en primer lugar a quien está encabezando este esfuerzo y es el doctor Israel Ramírez. Ustedes saben, es académico del programa de estudios literarios aquí en el Colegio de San Luis. Isra, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy buenos días, gracias al auditorio. Esperamos que este programa sea atractivo para la gente que nos ve y que conozca un poco más sobre las revistas potosinas, el proyecto que estamos reelaborando también aquí en colaboración con el COPOSIT y el Colegio de San Luis. Así es, ustedes también ven a nuestro siguiente invitado que también está formando parte de este proyecto y es Juan José Rodríguez, también egresado Colsan, si no me equivoco, ¿verdad? ¿Cómo estás, Juanjo? Muy bien, muchas gracias, claro que sí, egresado de aquí del colegio, del doctorado en literatura hispánica y pues bueno, ahora estamos trabajando en este proyecto junto con el doctor Israel y mi compañera Larisa. A ver, díganme si me equivoco, yo como que entiendo este proyecto de rescate porque las revistas, los periódicos, todas las publicaciones, no importa si son o no de literatura, del tema que sean, pero particularmente esas que son de literatura, pues efectivamente nos retratan a la vuelta de algunos años un fragmento de esa historia, cómo se vivía, qué se decía, qué se escribía. Cuéntanos en qué consiste el proyecto que están ahora realizando y que contó con financiamiento precisamente del Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología. Lidia, has dado con un punto importante y creo que a lo mejor es el primero que voy a tocar, a lo mejor Juanjo aborda el segundo sobre el proyecto. Y mencionaste el tema de las revistas y en ese sentido valdría la pena a lo mejor detenernos un poco en el papel que juegan las revistas en el campo de la literatura y de la historia en general del país.
pensemos, y viene a mi mente, por ejemplo, lo que uno de los críticos de literatura mexicana, Christopher Domínguez Michael, en 1999, él publica un texto en Letras Libres que se llama Hemerografía de la literatura mexicana. Y ahí él empieza justo con una reflexión en torno al valor de las revistas, ¿no? Que me parece que podría servirnos de inicio. Y él establece que la historia de la literatura se ve reflejada en la crónica de sus revistas y de sus suplementos literarios. Y esto me parece fundamental, ¿no? Porque regularmente pensamos que la literatura está plasmada en los libros y que son los libros el único vehículo a partir del cual nosotros leemos justamente la literatura. Christopher, y en ese sentido nosotros como proyecto, lo que decimos es no, hay una historia por contar y por conocer en las revistas literarias. En el caso de nosotros, también tendríamos que pensar en que este proyecto incluye una labor de conservación y de preservación de los materiales, de los contenidos y también de los objetos físicos que son las revistas, ¿no? Si bien nosotros lo que vamos a hacer en el proyecto es una digitalización y una difusión de esas revistas en formato digital, pues hay que pensar también que lo que estamos tratando de lograr con esto es no solo rescatar las revistas y los contenidos de los cuales se está hablando ahí, sino elaborar también un discurso que nos permita a la larga preservarlas, ser responsables con lo que es el proceso justo de consulta de los materiales en físico, porque en este sentido pienso que los libros, regularmente nosotros vamos a las bibliotecas, vemos un libro a lo mejor sobre historia de la Segunda Guerra Mundial y lo va a consultar alguien que está interesado en historia. Pero en el caso de los periódicos, en las revistas, no sucede lo mismo, ¿no? Estos grandes acervos hemerográficos los puede consultar cualquier persona porque las revistas tienen una particularidad y es que sus contenidos son diversos, tienen una gran cantidad de columnas, de ejes temáticos. Textos como más ligeros, a lo mejor, ¿no? O más accesibles. Hay de todo, porque también hay revistas especializadas, pero este carácter, por ejemplo, misceláneo que tienen las revistas permite que yo pueda ir a un acervo y si estoy interesado en historia, seguramente habrá un dato de historia, pero a lo mejor me interesa literatura y el mismo número tiene literatura, política, filosofía, reflexiones a lo mejor sobre economía, etc. Entonces es mucho más fácil que los ejemplares de las revistas se maltraten, se desgasten y por lo tanto pensemos en que son materiales perecederos, el papel, pues desaparezcan. Entonces nuestro proyecto contribuye en ese sentido, ¿no?, a preservar estos objetos físicos mostrando una versión digital en un sitio electrónico y articulando también estos ejemplares en digital por medio de otras herramientas. Y en relación con el proyecto, pues le doy la palabra a Juanjo, pero nada más diré que es un proyecto, como lo mencionaste, financiado por el Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología a 2 años, estamos en la tercera fase y en ese sentido creo que el público en febrero que terminemos va a encontrar una plataforma con materiales muy ricos, muy diversos y que le darán otra visión sobre lo que es el campo literario y cultural de San Luis Potosí. Juan José Rodríguez, cuéntanos, doctor en doctor en estudios literarios, en literatura hispánica por el Colegio de San Luis y que también estás muy involucrado. Cuéntanos en qué consistió este proyecto, porque son 5 revistas potosinas. Así es, bueno, este proyecto está estructurado a partir de varias tareas que hemos ido realizando desde el año pasado. Hemos empezado primero por una exploración en los fondos de las bibliotecas, a donde hemos ido a buscar las revistas en físico, para después pasar a un proceso de digitalización. Entonces, estos procesos siempre están acompañados, por eso es que somos un grupo de trabajo en el que estamos elaborando de forma conjunta para poder tener como resultado un sitio, como ya bien lo dijo el doctor Israel, en el que van a estar disponibles todos estos materiales. Entonces, bueno, vamos pasando por la exploración de los fondos, reunimos las revistas, pasamos al proceso de digitalización, del cual vamos a ahondar un poquito más adelante, pasamos al proceso al procesamiento como tal, que es en donde ya le damos el tratamiento a estos documentos digitales para convertirlos, para hacerlos útiles para su acceso
en la plataforma digital para que se puedan consultar, para que se puedan hacer búsquedas. También hacemos el levantamiento de todos los datos que hay dentro. Nos interesa saber quiénes publicaban, qué tipo de textos se publicaban, qué géneros, cuáles eran los temas del momento. Y todo esto se va a ir recogiendo en una base de datos que va a estar disponible para que el público, tanto el especializado como el público que quiera conocer un poco sobre el patrimonio documental de San Luis Potosí, pues tenga a la mano este sitio web que, pues bueno, nos va a facilitar mucho ya poder tener el acceso a estos documentos. Cuéntenos, Israel, a lo mejor nos puedes orientar por qué estas revistas, cuáles son y por qué estas, qué tan viejas, qué tan nuevas, cuál fue su aportación, por qué se fijaron en ellas. El proyecto se centra primordialmente en el siglo XX. Entonces trabajamos un arco de 57 años en estas revistas. Empezamos con, históricamente podríamos decir, con Cuadrante en 1942. Y además de Cuadrante está la revista Estilo, empieza a publicarse en el 45, está Bohemia, que no la mencioné. Bohemia y Letras Potosinas, seguramente el público que nos estará viendo puede tener conocimiento porque quizás son las más conocidas, justamente difundidas. Suele pensarse a veces como un proyecto unitario porque hay una continuidad entre la gente que las hace. Nosotros hemos asumido que son dos porque hay ciertos cambios, pero esto es muy discutible. Entonces está Bohemia y está Letras Potosinas. Esto termina hasta 1993. ¿Cuándo empiezan Letras Potosinas y Bohemia? ¿Tienes el dato más o menos? Letras Potosinas empieza en 1947, Bohemia empieza en 1942, así es. ¿Hasta el 93? Hasta 93, ambas. Del 42 al 47 y del 47 al 93. Y terminamos con la revista de la Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, que se publica entre 1959 y 1960. ¿Y por qué esas? Porque no son las únicas, evidentemente hay que pensar que no son las únicas muestras hemerográficas en San Luis Potosí, pero yo creo que, y a lo mejor esto lo podríamos comentar más adelante, son paralelas a un desarrollo cultural impresionante que sucede en San Luis Potosí entre los años de 1940 y hacia finales del 20, en todo lo que ha sido llamado como un boom. Tanto pienso, por ejemplo, en la publicación de materiales históricos, pienso en la inauguración de espacios museográficos, en la publicación de materiales también bibliográficos, en la conformación de grupos de investigación, de archivos históricos y en la reunión de gente que está alrededor, ¿no? Que esto es fundamental. Una revista no se hace sola y todos estos intelectuales, pensadores, historiadores, literatos que están alrededor, pues son de los grandes pensadores que tiene San Luis en el siglo XX, ¿no? Más adelante comentaremos un poco, pero esas son las razones de por qué elegimos estas 5. Vamos a ir a una pausa y regresamos para seguir platicando efectivamente de por qué estas revistas, de un poquito más a detalle. Y bueno, pues efectivamente, ¿no? En este tramo, en este lapso que abarcan estas revistas, efectivamente San Luis Potosí, bueno, pues tuvo una muy activa vida intelectual, cultural, histórica y hasta política que coincide con algunas de las fechas y de los acontecimientos que fueron formando lo que hoy es San Luis Potosí. Hacemos una pausa y regresamos. Bien, estamos de regreso y vamos a platicar en este bloque con el doctor Israel Ramírez, que ustedes ya conocen y que nos dio una pequeña introducción, un panorama de en qué consiste el proyecto en el que están trabajando y que está a punto de cierre ya en febrero de 2026, pero que a lo mejor para usted y para mí no nos es muy familiar el término de preservación en términos un poquito más exactos. Cuéntanos un poco a qué te refieres con preservación. Es un tema fundamental para el siglo XXI, creo yo, porque estamos hablando, en el caso del proyecto que estamos desarrollando nosotros, es un tema que se vincula justamente, como lo comentábamos, con revistas que se publican en el siglo XX y en papel. Porque, aclaro esto porque también ya existe la preservación digital, ¿no? De documentos de audio, fotográficos, etc. En el caso de nosotros,
pensemos que son revistas, como dijimos, que se publican 1940, 50, 60 y que primero tendríamos que decir que el proyecto recupera estas revistas, que son muy conocidas en San Luis Potosí y que consideramos que son valiosas para que también la comunidad de lectores a nivel nacional tenga acceso a sus contenidos. Y no solamente esto, sino también pensar en que se preservan justamente por el valor histórico, literario y de los contenidos que nos están transmitiendo. El tema de la preservación, creo, podríamos situarlo en un campo históricamente que va, pienso yo, de 1992, me viene a mí un referente muy cercano, que es cuando en la UNESCO, en la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, se funda un programa internacional que ellos llaman Memoria del Mundo. Este programa tiene como finalidad el rescatar acervos, obviamente documentales, de comunidades, países, pero estamos hablando en general de comunidades que pueden ser no necesariamente vinculadas con alguna entidad, sino que puedan ser grupos nómadas, que puedan ser comunidades indígenas que habitan determinada zona de un país y que dice la UNESCO en ese momento que también estén en peligro por cuestiones ya sea de conflictos armados, de desaparición justamente de las lenguas de sus comunidades o por desastres naturales. Y entonces es para mí el primer referente. Pensemos también en que hay un contexto, 1992 implica esta gran discusión en torno al descubrimiento o encuentro, como se nombró, de dos mundos, ¿no? Es decir, la comunicación que se da a partir de 1492 entre Europa y el continente americano. Para la UNESCO, la preservación entonces tiene tres grandes objetivos, dice, en 1992. El primero justamente es rescatar y conservar estos documentos. Y cuando ellos dicen documentos, y ahí empezamos con una particularidad, ¿no?, de hablar de preservación documental, y digo esto porque hay especialistas que prefieren distinguir entre preservación bibliográfica y preservación documental. Yo seguiré a la UNESCO diciendo los documentos son en general ¿qué cosa? Libros, manuscritos, pero también fotografías, también cintas magnetofónicas y en ese sentido audios, videos, fotografías, etc. Entonces el primer objetivo es identificarlas y hacer que se preserven en el tiempo. ¿De qué forma? Manteniendo condiciones que permitan su libre consulta, pero sin la implicación de su deterioro. Así es. Entonces, ese es un primer objetivo. Un segundo objetivo, evidentemente, tiene que ver con la difusión. O sea, no solamente preservar y atesorarlas y reconocer que los materiales patrimoniales, que son los que se preservan, son justo la herencia de la memoria. Por eso se llama el programa así, Memoria del Mundo. El patrimonio es la memoria cultural, es la memoria que da identidad a una comunidad. Y el segundo gran objetivo es ese, difundir. Ya las identificamos, ya estamos trabajando para conservarlas y entonces la idea es que se difundan porque así también se conocen las comunidades que las crearon y las comunidades de alguna manera se reconocen en ellas. Y el tercer momento es crear conciencia entre el público del valor histórico y cultural y en este sentido de muy diversos factores, ¿no? Estoy diciendo histórico-cultural, pero puede ser un valor ideológico, un valor religioso, un valor filosófico, etcétera, ¿no?, de estos materiales. Es crear conciencia entre las propias comunidades del valor que tienen estos documentos y entre el público en general, porque de esa manera también se busca el hecho de tener una apertura hacia la multiculturalidad y el reconocimiento de los pueblos. Entonces, nuestro proyecto implica, en ese sentido, la intención de poner en disposición de un público mayor el gran patrimonio documental o parte del patrimonio documental que ofrece San Luis Potosí a la comunidad de San Luis Potosí, pero también al país, ¿no? Y es a partir de ahí que empezamos a distinguir cuáles podrían ser las revistas que por su duración, por su importancia,
por los lugares donde se publicaron, por la nómina de sus autores, pueden ser más valiosas. Y por eso fue la elección de estas revistas, ¿no? Te quiero preguntar algo que a lo mejor es muy complicado para ti porque las conoces tan a fondo, pero un poco para que la gente nos vaya entendiendo, que nos pudieras explicar un poquito de cada una de estas revistas, como en una síntesis de un minuto o menos. ¿Cuál es, mejor dicho, la importancia de cada una de ellas? Porque, por ejemplo, a mí, así yo ignorante y neófita del tema, la revista de la Facultad de Humanidades, que se produce del 59 al 60, justo en este año, cuando en San Luis Potosí se da este movimiento navista que termina por desaparecer la Facultad de Humanidades en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, que tuvieron que pasar muchas décadas para que se volviera a reabrir este espacio de formación, de educación, de reflexión, y que, bueno, pues tuvo un costo altísimo, diría yo, para San Luis Potosí. Pero bueno, tú eres el experto en estas revistas. Cuéntanos un poco, por ejemplo, no estoy aquí así en orden cronológico, tú me vas diciendo por cuál empiezas. Sí, es compleja la pregunta porque implica la necesidad de síntesis de proyectos que son editorialmente hablando muy complejos. Empiezas mencionando tú la revista de la Facultad de Humanidades y creo que ahí me permite a lo mejor tu pregunta el establecer quizá no una radiografía que sería muy compleja de cada una de ellas, pero sí a lo mejor una pequeña probadita, un contraste entre todas ellas. Pienso, por ejemplo, que entre estas revistas tenemos a la revista de la Facultad como una publicación muy ya de tinte académico, podríamos decirlo, muy vinculada con elementos que la hacen ser una revista de difusión, sí, pero de difusión de contenidos universitarios. Empezamos a tener ahí justamente la publicación de profesores, ya no necesariamente intelectuales en el sentido, digamos, más amplio, sino de investigadores, de profesores de cátedra, que entonces las páginas de esta revista abren sus contenidos, sus índices para mostrar reflexiones sobre economía, sobre política, en esos sentidos. Y eso es muy distinto de lo que vamos a tener, por ejemplo, con Bohemia, o con Bohemia y Letras Potosinas, que quizá desde un punto de vista también muy general son revistas que reflejan muy bien la vida cultural de estos momentos interesantísimo de lo que es la transición de entre mediados del siglo, ¿no? Desde el 40 hasta la década del 90, y todo lo que eso implica para el cambio de la vida en función justamente de cómo va cambiando, cómo se van modificando las prácticas literarias, culturales, ¿no? De agrupación en San Luis Potosí. Entonces, ¿qué había de todos los temas? Poesía, literatura, sí, regularmente pintura. no olvidemos que también estas revistas responden a lo que decíamos en un primer momento, ¿no? A este carácter misceláneo. Entonces, solemos tener temáticas siempre culturales. Es más, quizá uno de los rasgos que pueden agrupar estas revistas, y se ve muy claramente en otra de ellas, para seguir con esta síntesis general, en la revista de estilo, que se llama Revista de Estilo, Revista Cultural. Es el carácter cultural. No son revistas literarias, no son revistas de variedades, no son revistas, podríamos decir, de carácter cómico o solamente político, sino son culturales. En ese sentido, creo que todas las revistas, estas como 5, retoman este carácter, ¿no? En estilo tenemos quizá fuertemente un contenido más literario, es cierto, pero también el histórico. Y en eso comparte quizá con Cuadrante, ¿no? Que es otra revista donde, por la dirección, por el peso, hablábamos de los intelectuales que están haciendo estas revistas, ¿no? Rafael Montejano y Aguiñaga, ¿no? y Joaquín Antonio Peñalosa, pues les interesa muchísimo el contenido literario, pero también el histórico. Y entonces, quizá el abanico que las engloba todas es el que son revistas culturales y el que muestran la transición entre revistas que parecen periódico, ¿no? Ojalá se pueda retomar esto más adelante en alguno de los segmentos, ¿no? Como hay revistas que quizá parecen por su propio formato más periódico, hacia las que ya están más vinculadas con universidades, que es esta que comentábamos de la Facultad de Humanidades, ¿no? Pero yo diría eso, ¿no? Reflejan muy bien la ideología de San Luis Potosí, la cultura, el pensamiento y las inquietudes justo por rescatar la vida de San Luis, no solo del momento, sino también a partir de documentación histórica, de trabajo de archivo.
Vamos a ir a hacer una pausa. Este proyecto, bueno, pues también evidentemente requirió de un trabajo que tiene que ver con el proceso de digitalización. ¿Qué es? ¿En qué consiste? ¿Por qué es importante? ¿Por qué tiene que estar en manos de ciertos perfiles y no de cualquiera con que le sepa al escáner y no necesariamente? Porque está en sus manos, créanme, literalmente un tesoro, un patrimonio, que con una cosa que se maltrate, bueno, pues ya le dimos ahí en la torre. Vamos a platicar con quienes estuvieron a cargo de esta parte, regresando de la pausa en el siguiente bloque. Continuamos. Las letras también se preservan. Cuidar las palabras impresas es una forma de mantener viva la memoria cultural. Es por ello que el equipo del proyecto Colección Digital de Revistas Potosinas del Colsan realizó el trabajo minucioso de rastrear y recuperar ejemplares en distintas bibliotecas de San Luis Potosí, como la Biblioteca Rafael Montejano y Aguiñaga, Ramón Alcorta Guerrero y la del Seminario Conciliar Guadalupano. Una vez localizados los materiales, comienza el proceso de digitalización, siguiendo estándares internacionales que garantizan la conservación y calidad de cada imagen. Las revistas fueron limpiadas digitalmente, adaptadas y etiquetadas para que su contenido pueda consultarse fácilmente en línea. La mayoría de estos documentos presentaban daños por el paso del tiempo, cortes, decoloración y humedad. Su preservación digital evita el deterioro y asegura que las futuras generaciones puedan seguir consultando. Además, el equipo creó un sistema de búsqueda que permite explorar autores, textos y colaboraciones, haciendo que cada página cobre nueva vida en el entorno digital. Porque rescatar una publicación no es solo conservar papel, es conservar las voces que dieron forma a la literatura potosina. Haga de cuenta que usted tiene las fotos de la abuela y que son fotos del siglo pasado y que ya están muy delicadas porque el papel fotográfico de la época, pues ya pasó el tiempo por ahí y las toca uno con miedo de, como diría la abuela, están de mírame y no me toques. Porque cualquier mal movimiento, cualquier daño, más bien cualquier, pues sí, un movimiento brusco las puede dañar. Esas fotos que para usted y su familia representan todo un patrimonio porque son la memoria de, mira, a quién se parecía el bisabuelo, pues que a este bisnieto, en fin, que nos explican un poco de dónde venimos, quiénes somos, esa importancia, ese valor que son para nosotros tesoros familiares y que a lo mejor solo importa para nuestra familia, más grande o más chica, pero se convierten en eso, en un gran patrimonio. Bueno, imagínese usted que todas esa caja de fotografías que por ahí tenía la abuela, de pronto pueden pasar a que usted las pueda ver y que sus nietos y sus bisnietos las pueda ver en una computadora, en un iPad, en un celular, y ya no tengamos que estarlas cuidando de que las agarraron con las manos sucias ahí los chiquillos y las ensuciaron, las rompieron. Bueno, pues justo de eso se trata el trabajo que hicieron nuestros dos invitados con los que vamos a platicar ahora. Están con nosotros Larisa Cantú y Juan José Rodríguez. Larisa, ¿cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias, muy alegre de estar aquí y de ser parte de este proyecto. Gracias. Bueno, pues decía yo que en sus manos estuvo una parte muy importante. Tiene que ver con la digitalización y el procesamiento de estos materiales, de estas revistas. Como son del siglo pasado y los que somos del siglo pasado, pues ya estamos en peligro y de dañarnos y todo. Bueno, pues imaginen ustedes las revistas con lo frágil del papel. Cuéntanos, Larisa, ¿en qué consistió el proceso de digitalización? ¿Qué es y en qué consiste? Sí, pues lo dijiste muy bien. O sea, realmente es una manera de preservar este material que es frágil y justamente por el tiempo que pasa, intentamos pasar de un material físico a uno digital, justamente para que sea más fácil para todos conocerlo sin necesidad de tocar el material y dañarlo más, ¿no? En el caso de revistas como Bohemia, son de un papel muy delgadito, es un papel revolución muy frágil, entonces, por ejemplo, en esa sí se tiene que tener mucho cuidado y, por ejemplo, los materiales que estaban aquí en la biblioteca del Colsan están encuadernados, entonces para abrirlos sí es con mucho cuidado y sí tienes que estar tomándote tu tiempo porque si no se van a dañar y el chiste no es dañarlos, sino mantenerlos en buenas condiciones y al mismo tiempo tener un documento digital que permita
ver todos los rasgos, tanto importantes de este material, ¿no? Nosotros lo hicimos en escáneres especializados y salieron en un formato que se llama formato TIFF. Este formato tiene la particularidad de tener muchos píxeles, entonces sale muy muy bonito y no se deteriora tanto con el tiempo como pueden ser otros formatos. Y de este formato TIFF ya lo pasamos a PDF y de ahí ya podemos realmente hacer el procesamiento, que es lo que va a comentar el doctor Juan José. Imaginen ustedes que el escáner es una cámara de foto grandotota que le toma una foto con muy buena calidad de imagen, y esto de los píxeles que nos decía, pues son formatos que tienen que ver más con lo que sabe leer las computadoras, pero en términos un poquito más prácticos es eso, ¿no? Tomarle una gran foto de muy buena calidad para que pueda pasar a una computadora, digamos, y pueda estar accesible y se pueda subir al internet y que usted y yo podamos ver esto. Pero particularmente en el caso de hoy, bueno, pues los expertos, los interesados, los estudiosos de estos temas y particularmente de estas 5 revistas potosinas. Doctor Juan José Rodríguez, cuéntanos, ¿en qué consistió el procesamiento? Ya la tomamos la foto con mucho cuidado, como lo hizo Larisa, y entonces ya está en tu computadora. ¿Qué hacemos con eso? Claro, bueno, vamos a pensar que pasar el proceso de digitalizar una foto no se queda ahí, ¿no? Lo pienso de nuevo con las fotos de la abuela. Vamos a pensar que tú digitalizas la foto de la abuela y, bueno, la foto tiene ya ciertos rasgos que tal vez por el tiempo esta fotografía puede tener ciertos cortes, puede tener ciertas irregularidades. Nosotros en el procesamiento lo que estamos haciendo es que el objeto digital tenga la mejor calidad posible. Entonces los vamos a cortar primero, los vamos a dejar en una forma estética, los vamos a pulir de esas imperfecciones, tal vez puedan tener un color que ya por el deterioro haga que las letras ya no sean tan visibles, y nosotros lo que queremos es que el objeto digital pueda ser legible. Entonces este procesamiento, digamos que una de las particularidades que tiene es que permite que todo el objeto que se ha digitalizado pues quede en buenas condiciones. Por lo tanto, vamos también a identificar qué contiene esa foto de la abuela. Bueno, vamos a pensar que estos documentos los van a leer a la posteridad y posiblemente estos personajes que aparecen en esta fotografía, tal vez queremos identificarlos, quiénes están ahí, cómo se llaman, cuáles son sus apellidos. Nosotros eso es algo muy parecido en lo que hacemos con los documentos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de una revista, ¿qué hiciste? ¿Qué tipo de proceso sometiste? ¿Identificas director, autores? Sí, claro. Primero, en el proceso de marcaje, que es como le llamamos, vamos identificando cuántos textos hay. ¿Quiénes escribieron estos textos? Para que la persona que vaya a acudir al sitio web pues pueda hacer una exploración más rápida, porque además también la digitalización automáticamente no te permite hacer búsquedas en el documento porque estamos teniendo una fotografía, ¿no? Pero cuando a esa fotografía se le dan otras características en donde ya se puede explorar el texto, podemos buscar ciertas palabras, podemos buscar los apellidos de los autores, pues estas búsquedas se van haciendo más naturales, nos permiten rastrear datos que nosotros como investigadores necesitamos. Entonces pasamos del marcaje, pasamos también a registrar estos metadatos, que son todos los datos que habitan a cada documento. Ya hablamos de los autores, ya hablamos de los temas, ya hablamos de los textos, pero también nos interesa saber quiénes fueron los directores de estas revistas, quiénes eran los colaboradores, en qué años, publicaban más hombres, publicaban más mujeres. Bueno, en los metadatos se van registrando todos estos, valga la redundancia, todos estos datos, ¿no? Que, bueno, ya en el sitio se van a mostrar de una forma más sistemática para que en una exploración, digamos, intuitiva,
la persona interesada pueda buscar, por ejemplo, quiero saber quiénes publicaron en Bohemia, pero solamente del género femenino. Quiero saber cuántos hombres publicaron en Letras Potosinas. Quiero saber cuántas personas de San Luis Potosí, de Río Verde, de Matehuala publicaron en la revista Estilo. Entonces, toda esta parte del procesamiento pues es permitir que los documentos sean de un acceso más fácil, porque nosotros queremos que sí, que si ya bien las personas ya no tienen que acudir a una biblioteca, sino pues con un simple clic, con buscar con un código, con un URL, con una dirección de internet, pues bueno, que además no nada más queremos facilitarles el acceso a la revista, sino que puedan tener más posibilidades de exploración. Entonces, el procesamiento es esto, es hacer que los documentos tengan mayor utilidad, que no se queden como simples fotografías escaneadas, sino que se pueda explorar dentro de ellos, que pueda haber una interacción entre el usuario y el propio documento. A ver, y de lo que te encontraste, porque ya parece que tú traes en la cabeza los metadatos, qué bárbaro. Cuéntanos de qué te encontraste, autores de todos los municipios, de cuál más, de cuál menos. Me sorprendió, por ejemplo, ahorita, ¿no? Seguramente hay efectivamente de Río Verde, de Matehuala. ¿Cuáles sean los más activos? ¿En qué momento? Cuéntanos algo que a lo largo de esta tarea que hiciste te haya llamado la atención. Sí, pues yo creo que coincidimos en que publican más autores de la capital, pero esto no exime que haya colaboraciones al interior de San Luis Potosí, pero además también tenemos colaboradores del resto de la República y bueno, también hay colaboraciones que pueden venir de otros lados del territorio del mundo, ¿no? Entonces, pues bueno, está esto. También creo que algo que queda bastante claro es que en todas las revistas que estuvimos explorando hay una mayor cantidad, una nómina más grande de autores varones que de mujeres, lo cual también nos permite entender cuáles son las dinámicas culturales y las dinámicas literarias en el momento. Entonces, pues bueno, son algunos de los detalles que nosotros hemos ido rastreando. Nos hemos dado cuenta que en el caso literario se publica mucha poesía, que se publica mucho cuento, que al ser publicaciones misceláneas, pues tenemos de repente por ahí textos que van hacia las exploraciones de temas geográficos, temas topográficos, temas de arquitectura, pues hay una variedad muy rica. Entonces creo que por eso es que al final la gente que acuda al sitio pues va a tener una riqueza documental para conocer un poco sobre lo que es el patrimonio de la prensa y la literatura que se ha publicado en San Luis Potosí en la segunda mitad del siglo XX en San Luis Potosí. Es que imagínense, estamos hablando de 1942 a 1993, todo este tramo de historia que la verdad nos va a retratar mucho. Ojalá que haya muchos estudios, muchos estudiantes que estén ahorita en su carrera o haciendo su tesis, se puedan ya, pues les están facilitando mucho la chamba, ¿no? Para que hagan muchos estudios que nos revelen, que nos retraten el San Luis de esa época, ¿no? Imagínense ustedes el papel de la mujer en la literatura, por ejemplo, en una provincia como San Luis Potosí en los años 50. Creo que eso, bueno, pues sería sumamente interesante. Y bueno, ya nos adelantaba Juan José que todo esto va a estar disponible en una página web, en un sitio web. ¿Cómo va este tema? Bueno, de eso platicamos en el último bloque al cierre con el doctor Israel Ramírez, quien es cabeza de este proyecto, y también con Juan José Rodríguez. Continuamos. La página web del proyecto Colección Digital de Impresos Potosinos es una puerta abierta a la historia cultural de San Luis Potosí. El sitio web se encuentra organizado en 5 secciones: colecciones, índices, proyecto, lineamientos y exposiciones. En colecciones podrás explorar los acervos de Bohemia, Cuadrante, Estilo, Letras Potosinas y la revista de la Facultad de Humanidades. Cada número aparece con su portada original y una ficha con información detallada, fecha, lugar de publicación, imprenta, páginas y más. Además, puedes consultar directamente los documentos digitalizados desde un visualizador en línea. En índices encontrarás los nombres de los autores, los títulos y los géneros de cada colaboración, junto con enlaces que te llevan al número correspondiente. Las secciones de proyecto y lineamientos explican el proceso detrás del trabajo.
cómo se digitalizó cada revista, qué herramientas se usaron y cómo se organizó la información para asegurar su preservación y consulta. Finalmente, Exposiciones invita a recorrer los temas, curiosidades y autores más destacados de estas publicaciones, ofreciendo una nueva mirada sobre la vida cultural potosina del siglo XX. Un espacio donde la historia, la literatura y la tecnología se unen para mantener viva la memoria de las letras potosinas. Bueno, pues además de todas las buenas noticias que nos han venido a compartir hoy nuestros invitados, hay otra nueva noticia una buena noticia adicional, que van a tener un sitio web donde se va a poder consultar todos estos materiales que nos han estado contando. Cuéntanos, doctor Israel Ramírez, ¿en qué va a consistir? Bueno, parte de los resultados es el sitio web, pero hay otros productos, digamos, otros entregables que ustedes van a poner a disposición del público. Claro. Lo primero, quizá más importante, es justamente el sitio electrónico que reúne las colecciones digitales. Y en ese sentido, quizá un apunte que no se ha mencionado, pero que vale la pena a lo mejor traer a colación, es el hecho de la investigación literaria en relación con la computación. Y pensemos que este proyecto también tiene como base esto, ¿no? En ese sentido fue un gran reto para nosotros el estar trabajando en lo que ahora se llama humanidades digitales, que podríamos resumirlo a grandes rasgos para quien nos está viendo como la intersección de la disciplina literaria con las ciencias de cómputo. En el caso de nosotros, evidentemente, esto va desde la transformación de un documento en físico hacia su versión digital y después la gestión de un sitio, una interfaz que permita la organización de ese material, la navegación y su consulta. Otro de los aspectos también vinculado, porque también vale mucho la pena mencionarlo con humanidades digitales, es lo relativo a pensar que son proyectos que no están terminados, por así decirlo, como si fueran proyectos que están pensados con un inicio y un final cerrado. ¿Y por qué lo menciono? Porque las humanidades digitales tienen algunos rasgos que las particularizan. Una de ellas es el carácter colaborativo, ¿no? Trabajamos gente de literatura, pero gente de computación. Y cuando digo colaborativo también quiere decir el hecho de conformar un equipo, ¿no? He tenido la fortuna de contar con la colaboración de Larisa y de Juan José Rodríguez, que es gente que conoce la literatura, pero que también está interesada y además utiliza y emplea herramientas digitales, ¿no? Y lo que decía es cómo este proyecto de alguna manera está proyectado para articular este sitio, pero también sobre la marcha las humanidades digitales permiten el hecho de robustecer más adelante los proyectos anexando algunas otras cosas. Por ejemplo, ya centrándonos en nuestro proyecto, diremos que era justamente el objetivo, la creación de una página electrónica, y nos dimos cuenta, como ya mencionó Juan José Rodríguez, que necesitabas más. Y hubo otras secciones que se crearon. Se creó una sección de los índices, que ya lo ha mencionado, ¿no? Que ahí nosotros podemos buscar y establecer también filtros para buscar las publicaciones de cada uno de los autores que publicaron, en particular en las revistas, pero también en todas las revistas. Estos índices van a permitir navegar al interior de las revistas como tal, pero también de forma grupal en todo el sitio. Yo puedo buscar y decir qué publicó Medina Romero en cuadrante y me va a salir. Pero si yo busco Medina Romero en estilo, me va a salir. O puedo buscar Medina Romero en todas las revistas, ¿no? Entonces puedo hacer búsquedas por nombre. Puedo hacer búsquedas también por género textual, es decir, buscar solamente poemas, buscar solamente ensayos, entrevistas, traducciones, crónicas, ¿no? Puedo hacer búsquedas por año, que se publicó en 1959 y 60, cuando hablabas de esta coyuntura histórica, ¿no? De la Facultad de Humanidades en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí.
Puedo hacer búsquedas, como ya se dijo también, en ese sentido del origen de los autores. Pero lo que permite el sitio es lo que técnicamente se conoce como búsquedas facetadas, que para quien nos está viendo no es otra cosa que la activación de varios filtros a la vez. Es decir, que puedo buscar, sí, por el nombre de un autor, pero también puedo activar el filtro del año, pero también puedo activar el género, digamos, textual, y entonces puedo hacer unas búsquedas mucho más refinadas y decir cuántos poemas publicó solamente Rubén Romero Medina en 1947, ¿no?, en tales revistas, ¿no? Entonces, esto, digamos, fue parte también de un aprendizaje de la dominación de un gestor electrónico que se llama Tainacan, que es el que permite articular la colección digital, ¿no? Y para darle la palabra a Juan José Rodríguez, diría yo solamente que estamos hablando de 5 revistas que implican un aproximado de 400 objetos digitales, es decir, 400 números de revistas. Entre las 5 que están ahí son 400 ejemplares, digamos. En promedio aproximadamente, ¿no? Y en el número de páginas estamos hablando de 12.700 páginas por separado, es decir, estamos hablando de una cantidad enorme de material que se recupera y que el sitio permite la consulta, la navegación, la exploración y por supuesto la búsqueda, ¿no? Pero no sé si me falta algo más, ¿no? ¿Quieras comentar, José Rodríguez? Adelante. Pues bueno, yo añadiría, ¿no?, que este trabajo, creo que una de las virtudes que tiene es que sí hemos hecho un tremendo trabajo de buscar todas las revistas. Es difícil ir a una biblioteca y encontrarlas todas. Vamos a pensar que son revistas que en su momento, pues a veces se te va el número 2 y ya no lo encontraste y te van faltando números en tu colección. Y es lo que pasa en las bibliotecas, que no están completas. Nosotros, para poder subir estos documentos al sitio web, pues sí hemos tenido que explorar en distintos sitios y esa es la intención, que haya una preservación de todas las colecciones, porque a final de cuentas creo que lo que se valora en este tipo de trabajos es que haya un trabajo de rescate. Y este trabajo de rescate, pues de verdad que ha tenido esa intensidad de estar buscando, de preguntar quién tiene el número que nos falta, que nos lo presten para digitalizarlo, porque bueno, estamos pensando que estamos salvaguardando el patrimonio potosino, que tal vez por el tiempo se va perdiendo en la memoria que existió tal documento, y que en el mismo sentido de que son a veces materiales efímeros, pensemos en Bohemia o Letras Potosinas, que cuando nosotros lo estábamos digitalizando, pues era un trato muy cuidadoso porque las hojas ya son quebradizas. Para quienes hemos trabajado con este tipo de prensa, digamos prensa que pertenece al siglo XIX o a principios del siglo XX, cuando uno lo explora desde 2025, pues son documentos que pues ya tienen unas condiciones de desgaste, y también eso es lo que provoca que se pierdan. La humedad provoca que estos documentos se destruyan, se dañen, y pues bueno, ahí ahora han quedado, van a quedar para la posteridad, para los potosinos, para los investigadores, para los estudiantes, para que puedan seguir conociendo, para que rescatemos pues nuestra memoria histórica, nuestra memoria documental, nuestra memoria literaria. Pues entonces creo que todo este trabajo tiene un sentido social, tiene un sentido comunitario, de que lo que hemos estado haciendo nosotros, los resultados que se ven reflejados en el sitio, pues tienen esta intención de servir para preservar, pero para que la gente conozca cuál es su pasado, qué es lo que se hizo, cómo es que se vivió culturalmente en el San Luis Potosí de aquella época. Y pues bueno, creo que todo esto ha quedado capturado, o que quedará capturado en el sitio, que como bien ya lo dijo el doctor Israel, estará disponible a partir de enero para que ojalá que la gente que nos esté viendo se anime a buscarnos, se anime a explorar, tal vez no necesariamente por un interés de investigador, sino por conocer qué es lo que leían los abuelos, qué leían los padres. Pues ahí está nuestra memoria, claro, ¿no? Muy interesante.
Israel, ¿algo más que tú gustes agregar en torno a los resultados que van a tener? Retomo algo que dijo aquí Juan José Rodríguez, que es fundamental. Sufrimos para conseguir estas colecciones y hay que aclarar que desafortunadamente en San Luis Potosí no hay bibliotecas públicas que tengan estas 5 revistas completas. Ni la tenemos nosotros en el Colegio de San Luis, pero tampoco la tiene el Centro de Documentación Histórica, ni el Archivo Histórico, ni la Biblioteca del Seminario Guadalupano Josefino. Es decir, no están completas estas revistas en San Luis Potosí. Y cuando hemos hecho una búsqueda también en acervos nacionales, ocurre lo mismo. No están completas ni en la Biblioteca Nacional de México, ni en la Biblioteca del Colmex. Es decir, lo que vamos a tener aquí es un sitio electrónico que por primera vez conjunta las colecciones completas de todos los números de estas revistas de forma gratuita, en acceso libre, y que próximamente se subirán. Terminamos el proyecto en enero próximo del 2026. Se tendrán que hacer todavía unas gestiones con Coposit para la evaluación del proyecto y la liberación, pero consideramos que a partir de febrero quizá ya estará a disposición y seguramente en la página del Colegio de San Luis habrá un vínculo que nos lleve a estas colecciones. Pues muchas felicidades por el trabajo que han hecho. Yo creo que es rescatar parte de la memoria y en general se convierte todo esto en un patrimonio que no ha sido fácil. 400 ejemplares, 12,000 páginas digitalizadas. Y bueno, es que no podemos hoy entender lo que somos, ¿no? A lo mejor todavía no podemos entender que somos una parte de este grupo de las llamadas humanidades digitales. Ya somos parte de eso, ya no nos podemos entender sin todos estos recursos de la tecnología que nos han ido convirtiendo en eso. Y bueno, pues están para beneficio de todos, del conocimiento, de la investigación, de la cultura general. No necesariamente tenemos que ser expertos para tener como cierto interés en este tipo de temas. Muchísimas gracias por habernos acompañado, Juan José. Gracias. Gracias, ¿no? Aquí estamos para seguir platicando sobre estos temas tan interesantes. Los vamos a invitar ya cuando esté todo liberado para que nos vuelvan a recordar la riqueza de este proyecto. Doctor Israel Ramírez, muchas gracias. Muchas gracias. Aprovecho para agradecer también públicamente a Larisa que nos acompaña en el proyecto. Estamos a punto de cerrar. Ojalá tuviéramos la oportunidad de hacer otro proyecto y seguir colaborando juntos. Y a Juan José Rodríguez también. Y a ti por la entrevista. No, al contrario, gracias por abrirnos estos temas. Y a ustedes muchas gracias por habernos acompañado. Gracias entonces Larisa Cantú, Juan José Rodríguez e Israel Ramírez, quienes han encabezado este interesante proyecto. Gracias, soy Lidia Huache, pásela bien. Hasta la próxima. Todo empieza con la palabra. Estudia la maestría en literatura hispanoamericana en el Colegio de San Luis. Somos un centro público de investigación. Te ofrecemos un posgrado de alto nivel académico. A lo largo de 2 años recibirás la formación de investigadores y docentes con una amplia trayectoria y reconocimiento nacional e internacional. Durante la maestría vas a adquirir los conocimientos teóricos, metodológicos e instrumentales requeridos para la investigación al más alto nivel en el campo de la literatura hispanoamericana. Fomentamos en nuestros posgrados la producción de conocimiento original, participación en proyectos de investigación, estancias académicas, movilidad en el país o en el extranjero y la posibilidad de cursar con beca de la Secretaría de Ciencia. Consulta la convocatoria completa en www.colsan.edu.mx. Decide tu futuro y estudia una maestría. El plazo para enviar tu documentación vence el 15 de mayo del 2026. Para mayores informes puedes enviar un correo a c.mliterarios@colsan.edu.mx.